Bueno, buenos días a todos. Vamos a ser tan eficientes como la industria española y vamos a intentar ganar un poco de tiempo para la mesa redonda siguiente, porque si no, vamos un poco ajustados. Hablamos de soluciones sostenibles al servicio de la industria. Hemos visto muchos datos esta mañana. Hace escasamente un mes y medio fue la cumbre del clima en Dubái y ahí lo que se ha conseguido es afianzar el compromiso de 1,5 grados. Sabéis que en el Acuerdo de París era el objetivo no sobrepasar los 2 grados de la temperatura media global y si era posible hacer esfuerzos para llegar al 1,5 grados. Bueno, este 1,5 grados la verdad que está consolidado y junto con una trayectoria de mitigación que implica reducir las emisiones globales un 43% para el año 2030 y un 60% para el año 2035, con el fin de tener el objetivo, de alcanzar el objetivo de neutralidad climática para 2050. Y la verdad que de aquí a 2030 pues quedan 6 años y en muy poco tiempo están pasando muchas cosas. Está toda la industria en esta carrera por la descarbonización, desarrollando soluciones, como vamos a ver con estas empresas punteras que tenemos, no solo desarrollando soluciones para descarbonizar sus procesos, sino también para proporcionar a la industria herramientas para su propia descarbonización. Una industria que siempre se habla de las reducciones, pues en el sector eléctrico lo tenemos muy claro. En España, de la mano de la penetración de las renovables, se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 70%. Pero lo cierto es que la industria en España ha reducido las suyas también un 35% desde 2005. ¿Y de la mano de qué? Pues de la mano de la regulación, pero también de la mano de unos precios de la energía que le han hecho ser mucho más eficiente en el uso y en la gestión de la energía, ¿no? Estamos en esta carrera, como os decía, por acelerar estas reducciones y yo no me voy a enrollar porque quiero que nos cuenten, tenemos verdaderos agentes del cambio en la mesa, ¿no? Desarrollando estas soluciones para la empresa. Y os los voy a presentar. Contamos con Carlos Giner, Chief Commercial Officer de Commercial and Clean Energies de Cepsa, Natalia Latorre, directora de Transición Energética de Enagas, Rosa García, presidenta de Exolum y Berta Cabello, directora de Combustibles Renovables de Repsol. Y sin más, escucharos a vosotros, yo creo que es lo interesante, así que, Carlos, empezamos contigo. Pues nada, muchas gracias. No sé si se oye. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, pues la verdad es que mucho de lo que vamos a contar a mí me congratula de lo que hemos venido oyendo esta mañana, que de alguna manera hay un alineamiento, ¿no?, entre lo que compañías como Cepsa está realizando y aquello que se está propugnando desde los gobiernos nacionales, europeos, que están realmente guiándonos en toda esta transición energética. Cepsa es una compañía que está fuertemente comprometida contra la lucha del cambio climático y hemos traído aquí algunos de los objetivos ciertamente ambiciosos relacionados con la reducción de las emisiones de alcances, en este caso 1 y 2, que es un 55% hasta 2030 y con el objetivo de llegar a net cero en 2050. También una reducción de entre un 15 y un 20% de la intensidad de carbono de todos aquellos productos que comercializamos y también con el objetivo de ser net cero para 2050. Pero no menos comprometidos estamos con los recursos, de los cuales hemos hablado ya algo esta mañana, y con el talento, ¿no? Lo primero, yo veo la representación en este foro de la diversidad y entiendo que tenemos todos un reto, ¿no? Porque el que tengamos un objetivo en este caso, de un 30% de mujeres en posiciones de liderazgo, pues es claramente una representación que podemos encontrar aquí. Yo aquí, en este caso, me siento en minoría, pero la verdad que muy cómodo, ¿no?, porque está siendo del todo agradable. Pero no deja de ser un objetivo y un compromiso, en este caso, de nuestra compañía hacia ello, ¿no? Pero también hemos estado hablando de los recursos naturales, hemos hablado del agua, etcétera. Tenemos compromisos de reducción de hasta un 20% en el consumo de agua.
y un incremento de la circularidad, ¿no? De todos esa circularidad de todos nuestros procesos industriales y con un ambicioso objetivo de ir incrementando eso hasta en un 15%. Todo ello nos llevó a lanzar nuestra estrategia, que quizá conozcan, quizá no, pero que se llama Positive Motion y que nos lleva a aspirar a liderar, en este caso, la transición energética mediante la producción de hidrógeno verde, de biocombustibles avanzados de segunda generación y ser un líder también en la movilidad y la sostenibilidad, ¿no? de lo que son los transportes y lo que es en general la movilidad de todos nosotros, ¿no? Para ello tenemos 3 pilares sobre los que estamos trabajando y trabajando de una manera muy intensa. Primero los Energy Parks, que quizá alguno dice, ¿y eso qué es? Pues bueno, eso es lo que hasta ahora llamábamos refinerías y ahora veremos el porqué. Se van a llamar, o se llaman ya Energy Parks. Esto implica también un cambio cultural dentro de la compañía y dentro de la sociedad, ¿no? Hasta ahora, hace un momento estábamos comentando de cómo se nos veía, ¿no? Por parte de la sociedad y cómo el talento está viéndonos a compañías tradicionalmente del oil and gas, cómo estamos evolucionando hacia otro lugar. Luego, el desarrollo de energías sostenibles, luego veremos un poquito, pero también hemos comentado o hemos oído esta mañana de aquellos sectores que son difícilmente electrificables y que, por tanto, lo que requieren son lo que nosotros llamamos de moléculas verdes, ¿no? Y una vez más, impulsar la movilidad eléctrica y el dotar a nuestra red de este caso, de estaciones de servicio, de la infraestructura necesaria para abordar esa transición, ese cambio al que nos hemos comprometido, ¿no? Para ello, lo que tenemos pintado es un ecosistema que viene a ser el resultado de una adaptación, ¿no? de lo que antes les decía de nuestras refinerías a algo que se llaman Energy Parks. ¿Y por qué? Porque esos entornos son los que van a albergar o están albergando las inversiones en nuevas energías, en nuevos desarrollos para abordar tanto el plan estratégico como acompañar a la transición energética que tenemos en nuestro país. Para ello, lo que hacemos es incorporarle pues los electrones verdes, ¿no? Aquellos que provienen, ¿no? de fuentes renovables y, por tanto, también de materias primas avanzadas, en este caso para la producción de biocombustibles de segunda generación. Con lo cual, lo que hasta ahora era una refinería pues se está transformando a albergar ese nuevo modelo energético. A la vez, se incorpora la producción de hidrógeno, quizá conozcan, quizá no, pero tenemos anunciado grandes inversiones tanto en Algeciras como en Huelva, antes la ministra la refería, donde lo que vamos a instalar es capacidad con electrolizadores, pero también en lugares como Huelva con la producción de biocombustibles de segunda generación. Todo ello nos va a llevar a disponer de un pool energético sensiblemente diferente al que conocemos ahora, con lo cual estamos transicionando o pretendemos transicionar de lo fósil a lo verde, ¿no? Podríamos decir, y luego crear un ecosistema en el que se da cabida a las relaciones, pues los B2B, los B2C, pero donde con la generación de todas estas moléculas verdes para esos sectores difíciles de electrificar, como son la aviación, como es la marina y como es el propio transporte terrestre, van a convivir en un nuevo escenario, en un nuevo diseño de aquellos lugares donde se va a proveer toda esa energía. Obviamente lo que procuramos es, en este caso, acercar esa producción de energía verde, energía limpia, renovable, hacia aquellos polos, hacia aquellos puntos donde se requiere esa energía, ¿no? En nuestro caso, pues tenemos Algeciras, con un puerto que es el tercero en orden de relevancia, por ejemplo, en suministros de bunkering, suministros a barcos, pero
tenemos la refinería, todo lo que ello conlleva, y luego está Huelva, con un ecosistema industrial mucho más entramado, que requiere también de esas energías limpias, requiere de hidrógeno para descarbonizar las operaciones. Con lo cual, cuando pensamos en estos dos puntos, ¿no?, lo que estamos viendo es un enclave estratégico que es Andalucía. Hemos creado lo que se llama el Valle Andaluz del hidrógeno verde, al que también la ministra refería, y donde lo que pretendemos es eso, acercar la producción de esa energía hacia aquellos lugares donde realmente se requiere. En Andalucía aproximadamente se consume como un 40% del hidrógeno, ¿no? Con lo cual, esa producción de hidrógeno la vamos a acercar a donde se están generando esas necesidades. Pero no es menos importante que hemos de escuchar las voces de nuestros clientes, de nuestros partners, a la hora de abordar todas estas cosas, ¿no? De las que podemos ver aquí, algunas, y también se ha comentado esta mañana, están las alianzas. Las alianzas no solo entre empresas privadas, las alianzas público-privadas, las alianzas entre diferentes actores que forman parte de esa transición energética, porque esto no se puede hacer uno solo, no lo puede hacer una compañía en aislamiento, ni muchísimo menos, y menos en el tiempo en el que se requiere, porque evidentemente la urgencia climática está ahí. La ministra nos daba esta mañana una serie de datos. Yo creo que todo el mundo conviene en ello, y todo no se puede hacer si no es en modo de partnership, alianzas, llamémoslo como sea, y con iniciativas público-privadas. Nosotros tenemos la suerte de todos los proyectos que estamos realizando contar con el respaldo de las administraciones públicas, todas, sin ambajes, con una apuesta firme y haciendo zoom en cada uno de los enclaves estratégicos donde nos estamos localizando, pues con el puerto de Algeciras o con el puerto de Huelva o con la ciudad de Huelva, donde estamos trabajando muy intensamente para llevar a cabo estas inversiones. Pero esta mañana también hemos hablado, ¿no?, y Paula nos hablaba mucho, ¿no?, de los aspectos de resiliencia, y desafortunadamente nos hemos dado cuenta, ¿no?, de la debilidad que tenía Europa, la debilidad que tenía España en cuanto a la dependencia energética, y lo que tenemos ahora es una oportunidad. Creo que también, no sé si con toda la profusión del mundo, tenemos una oportunidad única para reindustrializarnos, si quieren, que utilicemos esa expresión, una oportunidad de convertirnos en un país que hasta ahora era importador de energía a pasar a ser un país que va a poder exportar. Entonces, esa oportunidad de reindustrializarnos. Hemos hablado de talento y de las capacidades de las personas, de personas que ahora mismo están trabajando en procesos que son todavía fósiles y que tienen que evolucionar hacia energías verdes. Es una oportunidad única y que creemos que no debemos desaprovechar de ninguna manera ninguno de todos los actores en los que estamos inmersos en esta transición energética. Bueno, encontrarán ahí algunos más de los que ya hemos hablado, la economía circular, la posibilidad de incorporar productos provenientes de la circularidad, plásticos, obtención de fenoles reciclados, que, por ejemplo, estamos trabajando para la fabricación de las palas de los aerogeneradores o los salpicaderos de los vehículos. Son ejemplos de los trabajos que hacemos desde el punto de vista de innovación. O sea, tenemos esa oportunidad, está ahí y debemos de aprovecharla. Perdón. No. Me estoy haciendo spoiler a mis compañeros, lo siento. No sé si me falta alguna slide, pero bueno, la voy a comentar. Sí. Te falta una. Me falta una, pero bueno, espero conocerlo. CEPSA ha abordado como les decía, tres grandes pilares, sobre todo la creación de ese Valle Andaluz del hidrógeno verde con una producción de hasta 2 gigavatios de capacidad de electrolisis. Recientemente hemos anunciado en Huelva en una asociación, en este caso con Maersk, para el desarrollo de una planta de metanol verde.
estamos creando todo ese tejido, toda esa producción de ese hidrógeno tanto para abastecer las necesidades de nuestros propios procesos en nuestro Energy Park de Huelva como la planta de biocombustibles que hemos anunciado y que recientemente creemos que podemos dar muy buenas noticias sobre ello, pero es que además el objetivo de Cepsa es llegar a producir hasta 2,5 millones de toneladas de biocombustible, de los cuales pues 800.000 toneladas van a estar dedicadas a la producción de SAF, de combustible para la aviación, pero vamos a poder suministrar al negocio de marina. De hecho, ya estamos suministrando en el negocio de marina biocombustibles. Hemos llegado a acuerdos para hacer pruebas y desarrollos con compañías como Renfe o como Maersk para descarbonizar las líneas férreas que no están electrificadas, y en el caso de la movilidad, la instalación de cargadores en nuestras estaciones de servicio. Esta mañana alguien hablaba del permitting. Yo creo que a nadie que estemos en este sector esa palabra le resulta ajena, porque los planes están ahí, los cargadores están ahí. Necesitamos avanzar mucho en todo lo relacionado con el permitting, pero también la instalación de nuevos combustibles en estas estaciones de servicio, que lo que permitirán es evolucionar hacia un modelo que dejará de ser un lugar donde se reposta a ser un lugar de ultraconveniencia con todas las energías limpias a disposición del consumidor. Básicamente, lo que Cepsa aspira a ser es un líder en la transición energética, con la producción de hidrógeno verde, como hemos anunciado, de hasta 300.000 toneladas, y de todos los combustibles que de ellos puedan derivar, tales como el metanol, el amoníaco y, por supuesto, la producción, como decíamos, de biocombustibles. Al final, lo que queremos es acercarnos a la sociedad, estamos transformándonos, nos tenemos que transformar como compañía y, a la vez, apoyar a la transición energética tanto en España como en el resto de Europa. Y nada más, esto es por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Natalia. Hola, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, ¿no?, por la invitación a participar y compartir la visión que desde Nagas tenemos, ¿no?, en lo que sería la descarbonización de la industria. Y como ya me has hecho spoiler de la primera, no pasa nada. Bueno, no voy a repetir mucho de lo que ya se ha dicho esta mañana, porque de lo que se trata aquí es que vayamos descubriendo qué nuevas cosas podemos aportar al debate de esta mañana. Pero sí creo que, por resaltar algo muy importante, es la unión de REPowerEU con toda la política europea climática de descarbonización neta, cero emisiones para el año 2050. Lo que sí hace es un mensaje claro, y es que hay que acelerar la transición energética. Y en esa aceleración, bueno, pues la Unión Europea y yo creo que todos los agentes nos damos cuenta que con la electrificación exclusivamente no es posible alcanzar los objetivos que nos hemos establecido. Y es necesario la entrada de nuevos vectores energéticos en ese mix que permita a la industria y a todos los sectores de la economía poder descarbonizarse. Es cuando en REPower el hidrógeno aparece como ese gran vector que puede ayudar a la descarbonización como bien decías, del transporte pesado, de aviación, de combustibles de aviación y de la industria, que es muy intensiva en energía. Es decir, lo siento, a día de hoy podemos no quemar electrones todavía, tenemos que quemar moléculas. Y luego también está, bueno, la sustitución de todo ese hidrógeno gris que ya utiliza la industria en el refino y en los fertilizantes. ¿Qué es lo que establece REPower? Bueno, pues dice que el objetivo para el año 2030, en específico del hidrógeno para la industria y otros usos, es que Europa va a consumir 20 millones de toneladas, de las cuales 10 tienen que ser de generación autóctona europea, es decir, poder hacer uso de todo ese valor renovable eléctrico que tenemos en la Unión Europea. Y las otras 10 millones de toneladas, bueno, pues tendrán que venir de otros países. ¿Qué ocurre? Que también reconoce que existe una deslocalización en Europa entre dónde se encuentra el potencial de generación, dónde está el recurso renovable y dónde están los grandes centros de demanda.
y dice que de esas 20 millones de toneladas que previsiblemente la Unión Europea consuma en el año 2030, van a llegar 16, se van a transportar a través de los llamados hidroductos. Y un 20% restante, que son esas 4 millones de toneladas, van a llegar a través de derivados del hidrógeno, como puede ser, por ejemplo, el amoníaco. Aquí veis en esta gráfica cómo ya en ese momento, en el año 2022, la Unión Europea ya tiene bien identificados cuáles son esos sectores en donde van a tener su forma de descarbonizarse es a través del hidrógeno. Y entonces podéis ver que era un 66% serán consumidas en la industria, de los cuales un 46% es en la industria que he indicado de intensiva de calor, el refino y la siderurgia. Y luego un 20% es para la producción de fertilizantes. Cerca del 25% de esas 20 millones de toneladas serán consumidas en el sector de transporte. Aquí me gustaría resaltar la importancia del rol, que además lo ha mencionado Paula en su presentación, sobre el rol que España puede jugar y cómo estamos llevando el hidrógeno a la cabeza de Europa, cómo estamos siendo realmente elementos catalizadores del desarrollo del hidrógeno en la Unión Europea. Y se ha establecido en este año, es el primer año que se ha permitido a los proyectos de infraestructuras de hidrógeno participar en los llamados proyectos de interés común. En el año 2023 se ha realizado la primera lista con la inclusión de estos proyectos y en esa lista se ha incluido el llamado H2Med, que es la interconexión que permitirá todo el potencial exportador, tras haber cubierto la demanda nacional de hidrógeno renovable, todo ese potencial de exportador que tenemos, poderlo llevar a la zona del norte de Europa que es deficitaria de hidrógeno. Por ejemplo, Alemania, en la estrategia que habla de su industria, dice que de la demanda que va a tener identificada de hidrógeno renovable en el año 2030, ya el 70% sabe que tienen que ser importaciones, porque ellos no tienen la capacidad de tener energía renovable que permita descarbonizar a través de la electrificación renovable y luego tener excedente eléctrico que le pueda permitir generar hidrógeno renovable. Así que el H2Med tiene esa función, la posibilidad de todo ese potencial de generación de hidrógeno renovable verde de la península ibérica, poderla transportar. Y está formado por dos interconexiones, una que es la de Portugal hacia España y luego un hidroducto submarino que parte desde Barcelona y que llega a Marsella. Esto conformará el primer gran corredor de hidrógeno renovable de la Unión Europea y su capacidad será de 2 millones de toneladas, que corresponde solo a un 10% de esa ambición europea de que Europa pueda consumir 20 millones de toneladas. En Enagás realizamos un estudio justo al tiempo del REPower sobre cómo entendíamos nosotros que los distintos sectores de la economía van a encontrar el equilibrio en su mix de descarbonización. Evidentemente, y como se ha dicho ya esta mañana, hay tecnologías que ayudarán a descarbonizar parte de la economía que todavía no se han descubierto, ¿no? Y que tendremos que trabajar y que serán parte de ese proceso innovador que esta transición energética conlleva. Pero sí es reseñable que hay sectores en los que electrificación no es posible y hay en otros en donde la solución realmente es un mix entre la electrificación y el uso del hidrógeno como combustible. Ya el año pasado, cuando en Enagás enviamos a lista de PCI esa infraestructura de hidrógeno, ¿no?, que permita vehicular esa capacidad excedentaria de hidrógeno renovable de España al centro de Europa, también hicimos un estudio para identificar cuáles eran las necesidades de la industria española y la producción española posible de hidrógeno renovable para definir esa primera red que a día de hoy no existe de hidrógeno.
Aquello, evidentemente, estaba basado en estudios, por así decirlo, teóricos, con información pública, en investigaciones, por ejemplo, en ver qué proyectos habían ido solicitando permisos para avanzar en la parte de generación eléctrica renovable. Pero llegaba un momento en que vimos la necesidad de que lo que teníamos era que contrastar con el mercado español qué necesidades reales hay, tanto de demanda de hidrógeno renovable, pero también de producción de hidrógeno renovable, por aquello de poder definir las infraestructuras de una manera eficiente. Es por ello que lanzamos un proceso de Call for Interest no vinculante en donde se invitó a todos los agentes del sistema. Esta plataforma que habilitamos desde Nagas estuvo abierta de septiembre a noviembre y la semana pasada presentamos los resultados, que no son más que una ventana de lo que el sector opina que van a ser las necesidades reales de hidrógeno en este país. Los resultados afloraron que para el año 2030 España tiene, bueno, los proyectos que habían metido, es un proceso que tengo que decir ha sido auditado por Bureau Veritas, ¿no?, para darle ese punto de total transparencia, no discriminación, y que, oye, nosotros en ningún momento hemos sido más que receptores de esa información, que se trata de una manera confidencial, pero que aquí se da en agregado. Participan 206 empresas, de las cuales 45% son productores, 40% son consumidores y 15% son comercializadores. Y salen 650 proyectos en las distintas categorías. España tiene un potencial declarado de 8 millones de toneladas para un consumo que ahora mismo se ha estimado en 1,3 millones de toneladas, y eso es una capacidad de electrólisis de 74 gigavatios. Realmente eso es toda la información, por así decirlo, en bruto. Lo que sí hemos realizado en Enagas es por así decirlo, una diferenciación de escenarios en función del grado de madurez de los proyectos que fueron presentados. Entonces, en el potencial que llamamos de escenario de Call for Interest, ahí a lo que nos referíamos era a todos los proyectos que ya tuvieran una madurez mucho más significativa, que tuvieran contratos de compraventa del hidrógeno producido, que hubieran avanzado permisología, y que además, bueno, descontábamos de todo este ejercicio todo lo que hubiera sido los autoconsumos. ¿Por qué? Porque el autoconsumo no requiere de infraestructura de transporte de hidrógeno. Y los resultados que afloran son 2,5 millones de producción en España, 23 gigas aproximadamente de electrólisis y 1 millón de toneladas de consumo nacional. Si ya hacemos una depuración mayor de este escenario y quitamos todos los proyectos que se declararon para exportación exclusivamente, nos quedamos con un escenario que está muy en línea con el borrador de la actualización del Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima que se presentó el año pasado, que era en torno a 11 gigas de electrólisis para una demanda de 0,6 millones aproximadamente de toneladas. Luego, estamos viendo que el mercado español sí tiene realmente apetito por el hidrógeno, que la demanda que ha salido supera los 600.000 toneladas de hidrógeno gris que se consume en este país. Luego, sí existe un sector industrial que está viendo en el hidrógeno verde su vía a la descarbonización. Con todos estos datos, lo que tendremos, bueno, aquí se ve ubicado en puntos de agregación, no es en puntos donde se encuentran los proyectos, sino que lo que hemos hecho es agregarlo en 64 puntos la oferta y la demanda. La oferta está en color verde, es decir, la producción de hidrógeno renovable, y el azul representa las zonas de consumo, donde se concentran los consumos. La red azul que está pintada es la que se ha presentado a proyecto de interés común europeo y que sí ha conseguido esa categorización, con lo cual nos damos cuenta que esto es la base de esa planificación, que tendrá que realizar el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para poder llevar a cabo estas infraestructuras, porque existen zonas que se quedan ahora mismo como fuera de esa infraestructura de hidrógeno que en su momento con un estudio realizamos. En Agas el año pasado, en el Real Decreto Ley 8/2033, se le designó como gestor transitorio de las infraestructuras de hidrógeno, y ahora se nos ha solicitado que tenemos que presentar una propuesta
de desarrollo de infraestructuras de hidrógeno en el plazo de 4 meses. Esta información de la Call for Interest va a ser extremadamente valiosa para poder empezar a dar esos pasos de la planificación que en su momento tendrá que acometer el Ministerio de Transición Ecológica. También preguntamos por el amoníaco como un vector importante y aquí podéis ver las áreas de influencia de las empresas que declararon interés en el amoníaco. Se declaró 5 millones de toneladas de amoníaco para producir y hay que tener en cuenta que se necesitarán 0,9 millones de toneladas de hidrógeno para realizar ese amoníaco, simplemente por composición química del amoníaco, y 41 empresas están interesadas en que exista transporte de amoníaco. También preguntamos por el CO2 como parte de esa solución a la descarbonización a través de la captura, transporte y almacenamiento y se puede ver que hay 37 empresas que declararon interés en capturar CO2, 53 quieren infraestructura para que se pueda transportar y la cantidad que se declaró que para el año 2030 sería deseable poder capturar y transportar y almacenar es de 10,4 millones de toneladas. Así que es cierto que la industria española quiere descarbonizarse, es cierto que están haciendo sus mayores esfuerzos, pero también es cierto que tienen que ir totalmente acompasados con desarrollo legislativo, regulaciones y con una serie de infraestructuras que permitan abordar la seguridad de suministro para la industria española. Y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Natalia. He intentado ir rápido porque si no… Rosa. Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias a Funsian por haberme invitado y a ustedes por su atención. Yo soy la presidenta de Exolum, pero no tengan miedo, no les voy a hablar de mi compañía. De lo que sí que me gustaría hacer es traer la voz del industrial a la mesa, porque estamos hablando de él, estamos hablando de sus preocupaciones, pero hasta ahora hemos oído sobre todo el apoyo de las empresas energéticas y el apoyo de la Comunidad Europea, pero ¿qué siente? ¿Qué le preocupa a un industrial cuando se levanta por las mañanas de la cama, ¿no? Y su gran preocupación es la sostenibilidad, pero una sostenibilidad entendida de una forma mucho más amplia de lo que a veces a las empresas energéticas, entre las que nos contamos, nos gustaría entender, ¿no? Su primera sostenibilidad es la económica. Si no son capaces de hacer que su compañía aporte el valor adecuado a sus clientes y tenga un precio de producción y de transporte adecuado, seguramente desaparecerán. Y si desaparecen, pues esa sostenibilidad social que proviene de la creación de esos puestos de trabajo y de aportar valor a las comunidades donde esa industria está localizada, pues también desaparecerá. Y, por supuesto, no pensemos que no les importa dejar un mundo mejor para sus hijos y para las comunidades donde están localizados, pero tienen muy claro que esas tres cosas tienen que estar en balance y que si desbalanceamos solamente la económica y nos olvidamos del punto de vista de la transición ecológica o al revés, pues no lograremos lo que ellos quieren, ¿no? Y dentro de sus preocupaciones, pues les preocupa saber dónde tienen que poner dos cosas, ¿no? Si son unas empresas tradicionales, pues dónde tienen que realocar o poner su producción. Y no sé si han visto, pero últimamente pues estamos viendo bastantes empresas que están yéndose hacia la zona asiática, porque son capaces de producir de una forma más barata y con menos regulación. Y luego sienten que pueden importar sus productos a unos precios que los hacen más sostenibles que los estuvieran haciendo en Europa. Y a veces las empresas energéticas también se plantean si esas nuevas innovaciones deben ser realizadas en Europa o en los Estados Unidos con el IRA Act.
Y realmente, pues ahí nuevamente estamos también viendo declaraciones de empresas que están diciendo que quizá decidan transponer esas inversiones hacia la zona americana. En cuyo caso, como os decía, es muy importante que toda esta legislación de la que hemos estado hablando esta mañana, pues realmente sea la adecuada si no queremos que Europa se vacíe desde el punto de vista industrial, ¿no? La primera cosa que se plantea un industrial al precio al que está la energía es qué hace con la electrificación. Y si son un poco inteligentes, realmente piensan que el retorno de trabajar en mejorar en la eficiencia energética y en la electrificación de sus procesos y en ser capaces de ponerse autoconsumo o de contratar energía renovable, pues es algo que no necesita un segundo pensamiento. Y es lo que estamos viendo. Casi todas las empresas industriales, la primera parte que están intentando solucionar es cómo van a consumir menos energía, electrificando más y haciendo más eficiente su propia producción. Hasta ahí todo bien, pero tenemos una serie de retos en el mundo de la electrificación, ¿no? La primera parte, lo hemos oído en todas las áreas, tiene que ver con conseguir permisos muchos más rápidos, tanto de la conexión a sus nodos como incluso de su propio autoconsumo, ¿no? Después se dan cuenta de que las renovables están muy bien, pero son muy intermitentes y a día de hoy todavía no se ha invertido suficiente en planes de almacenamiento, ¿no? Y que hay que hacer unas grandes inversiones incluso superiores a las que ya se están haciendo a través de la mejora de la red eléctrica. Y hay que entender que Redella puede hacer lo que puede hacer, porque tiene una gran oposición social, donde todo el mundo quiere o necesita más torres de alta tensión, pero por favor que se ponga en el municipio del vecino o que no pasen por tu terreno ni tan siquiera lo quieres ver, ¿no? Así pues, es cierto que electrificando las empresas eléctricas, pues sobre todo si esa energía es cada vez más renovable, vamos a ser más limpios y más verdes, pero no es la única solución que tenemos que tener. Nos planteamos ahora ¿qué hacemos con? Ya hemos producido y tenemos que transportar lo que hemos producido y para ello pues lo hacemos a través de barcos, de camiones de larga distancia o de aviones. Y en este momento, honestamente, y a día de hoy, si queremos descarbonizar esa zona, necesitamos los biocombustibles. Los biocombustibles porque ya tienen la tecnología y ya tienen un precio cercano a lo que se puede admitir y empiezan a tener ya la logística adecuada para estar cerca de donde se necesita. Pero ¿qué ocurre? Pues que también aquí no nos encontramos en un mundo totalmente rosa, ¿no? El principal problema que tienen a día de hoy los biocombustibles es la falta de feedstock. Realmente, si tuvieran ese feedstock, tiene que ser además bastante similar, porque a nivel tecnológico, la forma más eficiente de ser capaz de producir estos biocombustibles es precisamente con feedstock similar, ¿no? Y las empresas que estáis produciendo biocombustibles os encontráis con muchos problemas, yo creo, ¿no? Aparte del feedstock, os encontráis ese riesgo tecnológico de cómo vamos a ser capaces de hacer toda la química para producir de la forma y al precio adecuado y una confusión regulatoria. Donde tenemos los grandes refineros, pues hay mañanas en las que la Unión Europea se levanta abrazándoles y dándoles la enhorabuena y mañanas donde dicen que no, que lo que vamos a hacer es inmediatamente cancelar todos los motores de combustión o cambiar las normas de qué es un biocombustible, ¿no? Tenemos o tienen que seguir trabajando para que ese precio sea más cercano a lo que el cliente puede aceptar y sobre todo un gran problema logístico, tanto de cómo traen el feedstock como cómo son capaces de distribuir a las diferentes gasolineras, ¿no? Y lo bueno que tiene los biocombustibles es que
son muy sostenibles en el sentido de que los oleoductos por los que hasta ahora iba pasando la gasolina y los motores que consumían esta gasolina, pues sin ningún tipo de cambio o estos queroxenos van a poder compartir estos biocombustibles. Por último, pues vamos a hablar de los biogases, el hidrógeno, los derivados y los biogases. Y esta mañana lo hemos estado oyendo, ¿no? Nos guste o no nos guste, lo ha comentado Natalia, hay un montón de empresas que no pueden electrificar todos sus procesos. Así que es la única solución para los usos no electrificables. Además de eso, nos va a permitir ser una buena base de almacenamiento de la energía renovable a un precio aceptable. Y va a permitir a Europa ser sostenible y estratégica sin tener que, si lo hacemos bien, tener grandes importaciones, ¿no? Y es una gran oportunidad para España porque el precio al que se produce el hidrógeno es principalmente basado en el precio al que se producen las energías renovables con los que se utiliza ese hidrógeno, con lo que se produce ese hidrógeno verde, y España tiene un precio realmente muy atractivo, ¿no? Y por último, yo creo que se han estado haciendo las cosas muy bien, se han creado esos valles del hidrógeno en Andalucía, comentabas tú, en el País Vasco, y se está permitiendo pues que ese hidrógeno que está ahora mismo de forma incipiente pues se puede ir moviendo entre estas empresas tractoras y otras empresas que se han puesto a su alrededor. Pero el hidrógeno también tiene su problemática, ¿no? La principal de todas, no nos confundamos, es que tecnológicamente el precio al que somos capaces de producir el hidrógeno pues está muy alejado del precio al que los clientes están dispuestos a comprarlo, ¿no? También tenemos un problema todavía regulatorio, aunque creemos que en los próximos 12 meses, de hecho, esta regulación estará totalmente terminada, y tenemos una gran incertidumbre tecnológica a la hora de los electrolizadores. A día de hoy hay 6 tecnologías distintas y a día de hoy también hay formas en las que se piensa que el hidrógeno se moverá en forma de gas, otros en forma de amoníaco, otros en forma de portadores orgánicos del hidrógeno en forma líquida. Así que a día de hoy tecnológicamente hay muchísimas interrogantes. Sobre todo es muy importante buscar esa escala que habíamos oído, y lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Hay preocupación porque solamente el 7% de los proyectos que se han comunicado posiblemente estén acabadas en el año 2030, precisamente porque faltan los clientes y falta esa escala suficiente para producir estos precios. Seguimos teniendo problemas con los permisos. Si ya en el tema eléctrico era complicado y en el tema de los bios es complicado, en el tema del hidrógeno nadie sabe nada y todo va muchísimo más retrasado. Y, por supuesto, pues los niveles de inversión son muy altos, y al no tener off-takers, al no tener clientes, muchos de estos proyectos no pueden conseguir financiación por parte de los bancos. Así que tenemos un montón de claros, pero también tenemos un montón de áreas de mejora, ¿no? Y lo que tenemos que empezar a aplicar es el pragmatismo. A día de hoy, yo lo que propongo es que tenemos que crear un mercado donde no se favorezcan unas tecnologías sobre otras, donde lo importante no es qué tecnología se utiliza, sino cuánto se es capaz de descarbonizar. Tenemos que ser un mercado pragmático, donde descarbonizar el 50% de algo es mejor que nada. Y a veces pienso que la Unión Europea siempre quiere ir a máximos y decir, no, esta tecnología solo es capaz de ahorrar el 25% del CO2, vamos a seguir esperando a ver si encontramos una, ¿no?, que ahorre el 100%. Como os decía, ¿qué hubiera pasado en el COVID si antes de decidir o de ver cómo evolucionaban las vacunas hubiéramos decidido que solamente vamos a apostar por una de las tecnologías? No hubiéramos tenido soluciones suficientes. Así pues, entiéndanlo, todas las energías van a ser relevantes y todas deben ser apoyadas con las mismas oportunidades, tanto el hidrógeno, la electricidad, por supuesto los e-fuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Berta.
Hola a todos, muchas gracias Cristina, gracias a Funseam por invitarme. Estoy encantada de cerrar este panel. Normalmente no es así, me gusta más abrir que cerrar, sobre todo porque yo creo que aquí estamos representando actores clave de un sistema energético español que nos tenemos que creer un poco que es competitivo, que es eficiente y que tenemos mucho que decir en el futuro de las cero emisiones netas. Tenemos aquí un sistema de refino de producción de combustibles en España de los más competitivos y eficientes de Europa y una red de gas y de distribución de líquidos que muchos países envidian. Así que esto para mí es clave porque en el centro de la estrategia de las cero emisiones netas de Repsol está la transformación industrial. Vemos esa transformación como una oportunidad para aprovechar estos activos eficientes y competitivos y también el equipo, el know-how y el conocimiento que tenemos para llegar a ese objetivo tan retador de las cero emisiones netas. Además, realizando inversiones industriales para poder incorporar otras materias primas diferentes a las que estamos incorporando ahora o que hemos empezado a incorporar, como residuos de todo tipo o CO2 del aire, y por supuesto con la incorporación también del hidrógeno electrolítico, ¿no? Y fijaos, a mí me ha encantado también el nombre de este evento, porque hacía mucho que no venía a un evento de descarbonización en el que el título no pone descarbonización. Y es que nosotros estamos orgullosos de usar carbono. El carbono es parte de la naturaleza y existe carbono renovable, carbono circular, que podemos utilizar, que tiene energía y que tenemos un reto para transformar esos residuos y queremos utilizarlo. Sabemos hacerlo, conocemos la química del carbono, la química del hidrógeno y creemos que tenemos mucho que aportar. En ese objetivo cero emisiones netas tenemos unos objetivos intermedios. Yo creo que como industria también tenemos que ir demostrando que damos paso a paso, porque está muy bien tener una ambición y una visión a largo plazo, pero tenemos que ir demostrando que de verdad creemos en esto, que es una realidad, ¿no? Estos son nuestros objetivos a 2030, pero podemos decir que ya a día de hoy tenemos una capacidad de producción de combustibles renovables de más de 1 millón de toneladas al año y que en los últimos más de 20 años hemos evitado más de 2 millones de toneladas al año de emisiones de CO2 en nuestros centros industriales, ¿no? Con lo cual, en este camino ya hemos empezado y hemos recorrido parte y seguimos avanzando para llegar a estos objetivos intermedios y finales. Para nosotros, y lo ha comentado Rosa y el resto de los compañeros, es muy relevante el concepto de neutralidad tecnológica. Creemos que el reto de la neutralidad climática es enorme, es complejísimo. Y antes hablábamos, ¿no?, que incluso hay tecnologías que todavía no hemos terminado de descubrir, pero al menos las que ya conocemos o que están en desarrollo, tenemos que aprovecharlas todas. Sería mucho más fácil, ¿no?, quizá centrarnos en unos y ponernos todos a ello, pero creemos que, como decía Rosa, hay muchos puntos que nos hacen ver que tenemos que apostar por todas, ¿no? Aquí tenemos primero eficiencia energética, hay que reducir los consumos, es fundamental. No podemos convertir todo en renovable, tenemos que reducir, ser eficientes. Tenemos que electrificar, claro que sí, en aquellos casos y usos en los que es viable y eficiente. Pero tenemos el potencial de la economía circular, de ese carbono residual que ahora mismo en muchos casos está yendo a vertedero o que está teniendo un impacto negativo en el medio ambiente, veamos la forma de utilizarlo. Y, ¿por qué no?, la captura, uso y almacenamiento de CO2 en aquellos casos en los que sea necesario para llegar a esa neutralidad climática, ¿no? Y nosotros esto lo hacemos en nuestros centros industriales. Aplicamos este concepto, aplicamos la neutralidad tecnológica y utilizamos las tecnologías de la forma más eficiente y competitiva. Y es lo que trasladamos a nuestros clientes. Damos ejemplo, lo conocemos y les transmitimos o les aconsejamos, les ayudamos a utilizar el método de reducción de emisiones más eficiente para cada uno de los usos que ellos tienen que descarbonizar. Permitidme que haga un comentario específico sobre la economía circular. Para nosotros la economía circular tiene sentido. No solo porque decíamos que podemos descarbonizar parte de los sectores clave utilizando este carbono residual, sino porque como sociedad tenemos un reto importantísimo en la valorización de los residuos. Ahora mismo en España, casi un 50% de los residuos urbanos están yendo a vertedero. Con eso podemos hacer combustibles y podemos hacer materiales y ya tenemos proyectos que arrancarán
en esta década que lo demostrarán. Y tenemos residuos ganaderos, residuos agrícolas. El sector primario es un sector importantísimo en este país y en Europa. Aprovechemos esos residuos para hacer ese sector más sostenible y a la vez como materia prima para hacer combustibles. Eso además ayudará a esa independencia energética que estamos persiguiendo porque en la mayoría de los casos estamos utilizando materia prima de origen local. Y en el centro esa oportunidad de inversión, esa oportunidad de mantenimiento de las infraestructuras existentes y del empleo y de esa inversión adicional, que es ese nuevo upstream, en el que utilizaremos esos residuos y los convertiremos en un gas o un líquido que pueda incorporarse en nuestros centros industriales existentes. Creemos que no debemos dejar esta oportunidad para España. Tenemos mucho que decir y tenemos que encontrar el marco regulatorio que favorezca esta transformación industrial. En concreto, cuando hablamos de productos o vectores que trasladamos a nuestros clientes y que nosotros mismos utilizamos, estamos hablando del biometano, que es una alternativa renovable al gas natural, sin ningún cambio de las instalaciones de consumo y que, como decíamos, mejora la sostenibilidad del sector primario de la industria agroalimentaria y la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y tiene un potencial incluso cuando hablamos de residuos ganaderos de huella negativa. Esto es importante y gracias a la red de gas que tenemos podemos llevar ese residuo ganadero a cualquier industria porque tenemos todo conectado, ¿no? Y tenemos que aprovechar ese valor. El hidrógeno renovable también, una alternativa renovable al hidrógeno gris, que ahora mismo es materia prima relevante en la producción de combustibles renovables y fósiles, el amoníaco y el metanol. Y en el futuro pues, será una alternativa también al gas natural y a otros combustibles, aunque requiera adaptación de esas industrias, ¿no? Los combustibles líquidos renovables, ¿no? Que muchas veces no se habla demasiado de ellos, parece que nos gustan mucho los gases, la electrificación, pero los combustibles líquidos estamos convencidos y ya a día de hoy son una alternativa. Nosotros tenemos ya 60 estaciones de servicio en las que podéis repostar combustibles líquidos 100% renovables y esto va a ir a más. Y son una alternativa a los combustibles tradicionales sin cambiar tampoco las instalaciones de consumo, ¿no? Mejorando también pues, la sostenibilidad de los sectores que generan esos residuos, incluso en algún caso utilizando ese CO2 industrial que no tiene otra opción de reducirse, ¿no? Y por último, la industria química. La industria química necesita también ser más renovable y más circular. La producción de combustibles renovables a partir de estas materias circulares producen componentes que acaben en esa industria química haciendo plásticos y productos químicos con menos huella de carbono, ¿no? Y todo, perdonadme, que me he ido, bueno, esto va para adelante siempre, con la complementariedad sobre la electricidad renovable. La electrificación es importante. Tiene que ocurrir, pero cada uno de estos vectores tendrán su hueco y tendrá su mejor aplicación. Por último, hablar un poco de lo que es la integración en la cadena de valor, ¿no? Sí, yo creo que siempre hemos visto que era importante tener la cadena de valor integrada en el negocio tradicional, en el negocio renovable también lo es. Nosotros sabéis que como Repsol tenemos generación baja en carbono, la electricidad renovable la llevamos a nuestros clientes, pero es materia prima, es alimentación a todos nuestros procesos. Tenemos nuestros centros industriales donde estamos aprovechando ese know-how para fabricar hidrógeno renovable, combustibles renovables y materiales circulares. Y también tenemos pues, esa experiencia de saber los clientes que necesitan, qué calidad necesitan para la utilización de todos estos productos, ¿no? Eso combinado con también el conocimiento geológico de nuestro upstream para capturar el CO2 y almacenar el hidrógeno, pues creemos que es una combinación que es muy competitiva para el futuro. Ejemplos de proyectos que ya han sido reconocidos a día de hoy en lo que es el entorno. Tenemos proyectos de eficiencia energética, de captura y uso de CO2, todos ellos con apoyo de la Comisión Europea en forma de financiación, en forma de Innovation Fund. El proyecto de Ecoplanta en Tarragona, que utilizará residuos que van actualmente a vertedero para producir metanol renovable. Este proyecto tiene un impacto muy relevante y es escalable y podría reducir el impacto de los residuos que ahora mismo van a vertedero y, por supuesto, pues todo el apoyo que estamos recibiendo de nuestros proyectos de hidrógeno
a través de los proyectos de interés común europeo, proyectos Innovation Fund y también las convocatorias de pioneros del Gobierno de España, ¿no? Y por último quería cerrar hablando de lo que es la colaboración público-privada, ¿no? Tenemos aquí el Valle de Hidrógeno de Cataluña, pero es simplemente como un ejemplo de que sin esa colaboración con las entidades públicas, esa colaboración entre las distintas industrias va a ser más lento y más difícil llegar a nuestros objetivos de neutralidad climática, ¿no? Entonces, hago un último llamamiento a animaros a que esas entidades que antes podíamos pensar que eran competidores, ahora tienen que ser unos facilitadores de que esto llegue a ocurrir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Berta. Yo tengo la suerte en esta mesa de tener unos ponentes, aparte de brillantes, muy generosos, que me han autorizado a saltarme las preguntas para que tengamos tiempo de ir a la próxima mesa. Así que yo solo quiero reiterar el agradecimiento a FUNSEAM por darme la oportunidad de moderarles y mi breve resumen, ¿no? A la industria le preocupa la sostenibilidad en el más amplio sentido y quedan muchos interrogantes. Tenemos una industria avanzada y eficiente y un sector energético potente, innovador y competitivo, e igual nos falta creérnoslo un poco más. España está llamada a asumir un papel líder en energías limpias y tenemos una oportunidad de reindustrializarnos, que a mí esto de reindustrializarnos no me gusta mucho porque parece que es como volver a industrializarnos. Yo creo que ya puestos a apostar y a pedir, pues vamos a por más industria, más moderna, más potente, ¿no? Y a ser un referente. ¿Qué necesitamos? Regulación clara, no tanta en algunos ámbitos, infraestructuras, alianzas, respaldo de las administraciones públicas y pragmatismo. Muchas gracias.